Me llamo Chloe. Tengo 20 años. Soy estudiante de arte en la Universidad de Wells en Bradford, Nueva York. No recuerdo la primera vez que tomé un pincel e intenté pintar. Hay muchas cosas de cuando era niña que al parecer no puedo recordar. Mi primer día de escuela, cuando iba a la iglesia con mamá. Mi cumpleaños número 8. Cosas que sé que pasaron, pero que no puedo recordar. He vivido en esta ciudad toda mi vida. He pasado por este puente unas 1000 veces. Pero no conozco a muchas personas aquí. Es difícil confiar en la gente. Todo eso cambió cuando el sueño empezó. El sueño comenzó a revelar todo. Secretos del alma. Lo que estoy a punto de contarles es la historia desde mi punto de vista. Y es confuso cuando no sabes si tu historia tiene un autor confiable. Hoy vamos a discutir el trabajo del pintor postimpresionista Vincent Van Gogh. El sueño fue solo el inicio de esto. Parecía una advertencia. Y no había nadie con quien pudiera hablar al respecto que me entendiera. No podía confiar en nadie. Nadie excepto mi amiga Rebecca. Pero ella no lo entendía todo. Está sucediendo más seguido. ¿Siempre es el mismo auto? Eso creo. Pero esta vez te perseguía. Quizás sea una premonición. ¿O estás preocupada por algo? ¿Quizás tu exposición de otoño? Eso es. El auto representa a mi profesor de arte saliendo de la sombra, esperando arrollarme con sus opiniones. No te burles. Te estás presionando demasiado. Tienes razón. Eso debe ser la ansiedad del primer semestre. Gracias por el diagnóstico. No tan rápido. ¿Qué más? ¿Qué más qué? ¿Cómo está tu cabeza? Me duele menos. Me dirías si no estuvieras bien, ¿cierto? Por supuesto. Te cuento todo. Más te vale. Como muchos de ustedes, tengo algunos secretos. Y me he vuelto buena en ocultarlos. Él también tiene secretos. Había algo en él que parecía estar roto. Los heridos pueden percibirse entre ellos. Algo le pasó. A su confianza. A su serenidad. A su fe. Definitivamente había cicatrices bajo su piel. Y lo llevaban hacia mí. Hace como 10 años empezaron la restauración, pero se quedaron sin dinero. Como puedes ver, muchas tienen grietas y ya no están aseguradas al suelo. La madera está bien. Tiene algunas grietas, pero en general la estructura está bien. ¡Qué bien! No tenemos el presupuesto para reemplazarlas. No haría eso. Solo conseguí a alguien para que cambie el hierro doblado.
Quizá para que cambien también los soportes. Y en cuanto a las grietas, solo pone un poco de resina de color. Se verá mejor que los parches. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Yo? Debes conseguir un profesional. El problema es que dije que lo ibas a hacer tú. Y que nos darías un buen precio. No es mi problema, hermano. Josh, me harías un gran favor. Sabemos que puedes hacerlo. No he conocido a nadie con tanto talento. Buen intento. Tienes una iglesia llena de personas listas a ayudar. Di la palabra. Bien. Ok. Gracias, Josh. Oh, casi lo olvido. Aún recibes llamadas en la casa. Atendí una del Instituto Global de Misiones. Les gustaría entrevistarte. Gracias. ¿Vas a llamar? Tal vez no. Buen día. Me mudé sola hace unos meses. Con la universidad parecía lo más correcto. Pero en realidad, mamá y yo no estábamos conectadas hace tiempo. Su deseo de que la necesitara y mi negativa a hacerlo, eso nos movía en direcciones opuestas. Dos extrañas, viviendo en frecuencias diferentes. Hola, Chloe. ¿Mamá? Lo sé, lo sé. Venir al trabajo no está bien. He intentado comunicarme contigo y, pues, me preocupé cuando no supe de ti. Estoy bien, mamá. ¿Ves? En una sola pieza. ¿Y la universidad? Muy bien. Bueno, tal vez podamos comer juntas cuando termines. Me gustaría mucho, pero tengo que trabajar en mi exposición esta noche. Bueno, me alegra que todo esté bien. Quizás puedas pasar el fin de semana y hacer algo juntas. Te extraño. Yo también. Hola Josh, me levanté esta mañana con una canción en la cabeza y me hizo pensar en ti y en mí. Así que hazme un favor, nunca dejes de ver con tu corazón. All my life I've waited for this, to move out and grow up and not be a kid, but I'm done. Mi hermana murió haciendo algo que amaba, ayudando a personas en un país donde debes caminar 4 kilómetros por 3 galones de agua todos los días. Ella tenía un espíritu maravilloso, una sonrisa contagiosa y una personalidad cariñosa. Y su devoción a Dios impactaron a los que la conocían. Y ahora, a través de esta beca escolar, tendrá impacto en otros por muchos años más. Gracias. Siempre me gustó esta. Tu primer año en Colombia. Buen discurso. Es muy difícil hablar al respecto. Pero honro a Hannah. Y esto hará la diferencia. Y es lo que ella siempre quiso hacer. Debemos seguir adelante, ¿cierto? Sí. ¿En verdad cancelaste la entrevista con Proyecto Esperanza?
No era un buen momento. ¿Buen momento? Te encantó hacer prácticas con ellos. Tengo el presentimiento de que aún tratas de entenderlo todo. Y no es tu culpa. Sí, aún soy la irritante hermana menor de Hannah. Y más cuando se trata de ti. ¿Viste lo que pasó? ¿Qué le pasa? ¿Tú viste lo que pasó? ¡Suélteme! Tú lo viste. Surrender your word. Uncover your heart. The tenderness. Hola Josh, soy Mark. Te fuiste antes de que pudiéramos hablar, pero tendremos una parrillada el sábado. Le pedí a la hermana de Hannah, Brooke, que viniera. Avísame si puedes venir. Oye. Oye. Dios, ¿estás bien? Estás temblando. Dime quién te hizo esto. Estás helada. Escucha, me llamo Josh. Mírame, ¿hay alguien más por ahí? Bien, llamaré al 911, todo estará bien. Debo sacarte de aquí. ¿Cómo te llamas? Tendré que hacerle algunas preguntas. Sí, no hay problema. Josh, soy el sargento Stanford. ¿Tú la encontraste? Sí. Estudia arte en la universidad. Lo que tiene es pintura, no sangre. Lo último que recuerda es estar trabajando hasta tarde en los estudios. ¿Y qué pasó? Si lo sabe, no lo quiere decir. ¿Te dijo algo? No. Nada que tuviera sentido. Disculpa. Sí, Stanford. Ajá. Hola. Lo siento, intenté llegar tan pronto como pude. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Me llamaste? ¿No lo recuerdas? Dijiste que me contarías si había algún problema. No lo hay. Estoy bien. Estás bien por momentos, pero está muy claro que estos desmayos no se van a ir. Creo que es hora de que hables con tu mamá al respecto. Chloe, me parte el corazón ver que esto te pase a ti. Veo que estás asustada, pero no te dejaré. Si hablas con alguien sobre esto, me quedaré contigo en todo momento. No. Bueno, tendremos que pensar en algo, o te retendrán aquí. ¿Me respondes unas preguntas? Estaré afuera. Los guardias me dijeron que el salón en el que estabas quedó hecho un desastre. ¿Qué sucedió? No hice nada malo. Dime algo. Si te hiciéramos una prueba de drogas, ¿qué resultado arrojaría? No he tomado nada, ¿ok? Yo no consumo drogas. Tienes que darme alguna cosa.
Los doctores quieren ponerte bajo custodia de salud mental. Chloe, estoy de tu parte. Déjame ayudarte. He estado trabajando hasta tarde. No he podido dormir mucho. ¿Entonces estás diciendo que se debe a falta de sueño? Buen intento. Esta universidad es muy competitiva. Tengo que dar lo mejor todo el tiempo. Porque todos los demás son perfectos y yo solo simplemente no creo que mi trabajo esté a la altura. ¿Tienes una beca? Sí. Y fue muy difícil de obtener. Y no quiero perderla. Es un reto encontrar el balance adecuado para estar un paso adelante en momentos como este. Siempre hay algo de verdad bajo todo lo que dices. Pero, aunque pudiera entender qué sucedió, aunque tuviera las palabras para explicarlo, no se lo podría confiar a nadie. Es todo un desastre ahí adentro. ¿Te hablaron los guardias de la universidad? Solo necesito recuperar mi proyecto. ¿Tu proyecto? Está arruinado. Alma perdida. Asistí a Bradford. ¿A tu clase? Unos años después. Siempre fue una solitaria, por elección. Es decir, no buscaba llamar la atención de nadie. No la recuerdo. Para nada. Apuesto que no la vas a olvidar ahora. ¿Cómo va todo? Creo que tendré que cocinar todo. Parece que Josh no recibió mucha atención hoy. Mark, es mejor que le des un abrazo. Acabo de colgar. El consejo aprobó tu cotización. Puedes empezar cuando quieras. Sé lo que intentas, Mark. ¿De qué hablas? Las bancas. No funcionará. ¿Crees que al pasar tiempo en la iglesia empezaré a retomar las cosas? Continúa. No quiero decepcionarte. No me vas a decepcionar nunca. Solo no me gusta verte sufrir de esa forma. No me importa si no te gusta. No es asunto tuyo. Sí, tienes razón. Lo lamento. La cena está lista. Señor Dios, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das. Incluso cuando no podemos entender las cosas, sigues teniendo el control. Danos fe para creer profundamente en lo que sabemos que es verdad. Muchos te dicen que cuentes tus secretos para que no tengan poder sobre ti. No lo sé. Tal vez nunca conocí a alguien en quien confiara tanto. Por lo general, cuando me abrí, solo logré lastimarme. Cuando se revela un secreto, se revela una parte de ti. Es algo que ahora le pertenece a otros. Y ya no controlas la oscuridad. Tú lo viste, lo viste. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó?
Es una premonición. Basta. Creo que me dice que algo malo te va a suceder. Solo fue una pesadilla. Sí. Una pesadilla contigo. Ok. Te escucho. Pienso que estos dibujos dicen que algo trágico te va a suceder. Ok. Entonces, debemos hablar con alguien. ¿Con quién? Yo sé con quién. Solo escúchame. Es uno de los pastores de mi iglesia. Se llama Mark. Es un gran hombre, es bueno escuchando, es servicial. ¿Hablas en serio? ¿Eso es lo que se te ocurrió? Te entiendo. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo sería sentirse a salvo? ¿Sentir que realmente importas? Solo piénsalo. Puede ayudar o dejarnos donde estábamos. Te vería ya después de mi turno. Vivir tu fe es muy importante. No es fácil. Cuando estés sufriendo, nunca olvides que nada puede separarte del amor de Dios. Levanten la mano si han estado tristes antes. Miren esto. Todos tienen la mano levantada. Todos han pasado por momentos difíciles. Deben saber que en cada uno de esos momentos, cuando pasaron alguna dificultad, Dios estaba ahí, con cada uno de ustedes. Siempre, especialmente durante los momentos difíciles. Recuérdenlo, sépanlo, confíen en ello. Yo lo hago. It's hard to understand this life we're living. More down than up, more lost than found these days. And everybody's searching for the reasons. The pain, the shame, it just won't go away. ¿Alguna vez se han preguntado si Dios de verdad está ahí? Como dije, las cosas normalmente terminan mal para mí cuando pongo mi fe en alguien más. Y eso es lo que me lleva a mi muro. He estado ocultando aquí mis secretos por mucho tiempo. Pero mi situación no parece mejorar. Quizás Rebecca tenga razón. Tal vez será hora de intentar algo nuevo. If love can conquer every fear, please wash away these tears and be with us now. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo está bien? Sí, yo solo espero a alguien. Qué bueno que estés mejor. Josh, ¿Sí? ¿conoces a Rebecca? ¿Rebecca? No lo creo. Veremos al pastor Mark. ¿Esta noche? No queda nadie en la iglesia. ¿El pastor Mark no está? No. ¿Tú tienes el número? Quizá puedas llamarla. No, está bien. Creo que sé dónde está. Pero... ¿Te puedo ayudar? Sí, ¿está Rebecca? No estoy segura. Hay una mesa con chicos al fondo. Tal vez esté ahí.
Trabaja hasta tarde. ¿Quién? Rebeca. Lo siento, no sé de quién hablas. ¿No está atrás? No, ella es mesera aquí. ¿Segura que es aquí? Sí, Rebeca. ¿Todo bien aquí? Busca a alguien llamada Rebeca. Dice que trabaja aquí. Aquí no trabaja ninguna Rebeca. Ella les dijo que inventaran esto. Díganle que fui a la iglesia, la estuve esperando. Cariño, no hay ninguna Rebeca aquí. Deja de decir eso. Claro que hay una Rebeca aquí. Trabaja aquí. ¿Qué quieres que te diga, cariño? No hay nadie aquí. Deja de llamarme cariño. Está bien, o te vas de aquí o llamo a la policía. ¿Sabes qué? Hazlo. Oye, es mejor que salgamos. Están negando a Rebeca. Bien, Basta, te ayudaré llama a la a policía. encontrar a Rebeca. No llames a la policía. ¿La conoces? Sí. Ya, sácala de aquí. Tienes que calmarte. Chloe, Rebeca no está aquí y van a llamar a la policía. Te ayudaré a buscarla, pero debemos irnos. Chloe. No necesitamos una loca aquí, así que llama a la policía. Bueno. Oye, despacio. Aléjate de mí. Solo quiero ayudarte. No te necesito. Necesito encontrar a Rebeca. Algo malo le pasó y ellos lo saben. Le dije que algo iba a suceder. ¿Por qué no hacemos esto? Dime en dónde vive y te llevaré hasta allá. Ella, ¿por qué no lo recuerdo? Ok, mira, estás confundida. Está bien estarlo. No estoy confundida. No me trates como a una No bebé. te estoy tratando como una bebé, solo dime. Vive en el pueblo porque puedo llevarte a donde quieras. ¿O no? Rayos. Señorita, quédese ahí. Recibimos una llamada de que estaba alterada. ¿Es ella? Hablé con la dueña del restaurante. Dice que nadie llamada Rebeca trabaja ahí. Estaba en el hospital la noche que usted habló conmigo. ¿De veras? Estaba en la habitación cuando usted entró ahí. Chloe, nadie estaba en la habitación contigo. ¿Hace cuánto tienes estas visiones? Las veo por momentos desde hace un tiempo. ¿Va a reportarme a salud mental? Eso no depende de mí. Intento solucionar esto que está pasando. Te mostraré una foto. Y quiero que me digas si se parece a tu amiga Rebecca Cole. ¿Es ella? Sí. ¿Dónde está? Tranquilízate. No, ¿qué le pasó? ¿En dónde se Una encuentra? cosa a la vez. ¿Cómo conociste a Rebecca? ¿Recuerdas? En el restaurante. Iba con mamá y ella nos atendía. ¿La chica en la foto? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Se hicieron amigas? ¿Dónde está? Sí, tienes razón. Rebecca trabajaba en el restaurante Parside. Pero desapareció hace 12 años. No puede ser verdad. Eras una niña. Quizá no lo recuerdes. Te llevaré al hospital. Los doctores te van a examinar. Se refiere al psiquiátrico. ¿Has estado ahí antes? Una vez. ¿Cuando eras pequeña? Sí. Permanece aquí. Puedes quedarte con esto si deseas.
Siento hacerla esperar. Pensé que todo estaba mejor con ella. Me engañé yo misma. Mi hija no regresaba a mis llamadas. Pensé que estaba ocupada con la universidad. ¿Es la primera vez que algo así sucede con su hija? No, es algo progresivo. Cuando tenía 8 años, empezó a tener esos episodios. Los llamaba desmayos. Los doctores decían que era una especie de amnesia. Quizás por estrés o tal vez se dispara por una especie de alergia a la comida, ya sabe. Algo que eventualmente se le quitaría. Todas las cosas que los doctores dicen cuando no saben qué más decir. Ajá. Y quieres creerles porque no sabes qué más creer. ¿No quieres creer que hay algo más profundo y oscuro sucediéndole a tu hija? ¿Alguna vez ha tenido alguna ayuda profesional? Sí, pero no quiso abrirse con él. Con los años se volvió mucho más reservada. ¿Iban a la iglesia Riverside? Sí. ¿Y Chloe conoce al pastor Mark de ahí? Claro. Cuando Chloe era niña, no fue un buen momento para mí. Hubo muchas cosas que hice de las que no me siento orgullosa. Y de hecho hay muchas de las que no me acuerdo. Ya. Está bien. Hola. Hola. Mi amiga Julie trabaja en el hospital. Dice que llevaron a Chloe allá. ¿Crees que esté alucinando con todo esto? No lo sé. Rebecca Cole. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Olvidé que trabajaba en el restaurante. Oh, es Julie. Hola. ¿Qué? Espera, ¿qué? No te estoy escuchando muy bien. No hice nada malo, solo intento encontrar a mi amiga. Necesito que deje de moverse. ¿Tomó algo esta noche? No. Dígamelo para ayudarla. Solo quiero encontrar a mi amiga. Chloe. Solo está un poco confundida. Esto no es necesario. No. Tranquila. Ayúdame. No vas a creer esto. Chloe escapó. Estaba en emergencias y cuando nadie la vigilaba, se escapó. Todo el departamento de policía la busca. Cuando era pequeña, solía vivir en una historia de fantasía. Jugaba en un campo de flores silvestres. Me sentía libre, segura. Imaginaba que podría ser así algún día. Pero en realidad, el sentimiento no duró mucho tiempo. Siempre había algo frenándome. Sé que es extraño. No puedo explicar lo de Rebecca. Incluso ahora, es imposible para mí entenderlo. Pero ella vino a mí por una razón.
una razón para todo esto. Y debí averiguar por qué. Antes de que me encontraran. ¿Estás bien? ¿Por qué no estarlo? Después de lo de anoche, pensé en asegurarme. Estoy bien. Hola. Muchas personas te buscan. Solía venir a esta iglesia. ¿Sí? Yo también. Supe que Rebeca desapareció. Sí, lo sé. No sé qué me está sucediendo. Y no entiendo qué fue lo que le pasó a Rebeca. ¿Es verdad? Sí. No quiero regresar a ese hospital. No tienes por qué regresar. ¿Por qué no hacemos esto? Nos sentamos y hablamos un momento, ¿puedes? Me quedaré aquí. Puedes hablar. Está bien. Quiero ser alguien en quien confíes, Chloe. No sé si puedo hacerlo. Por favor. ¿Sabes qué le pasó? No. En realidad no. Nadie lo sabe, solo desapareció. ¿Lo recuerdas? Fue algo grande en el pueblo cuando pasó. No me siento muy bien. ¿Dónde está el baño? Está abajo.
¡Rebeca! ¡Espera! ¡Rebeca! ¡Rebeca! No he terminado de hablar. ¡Déjame en paz! Este es el lugar. ¿Viste lo que pasó de lo que pasó? ¿Viste lo que hizo de lo que hizo? ¿Tú lo viste? Lo vi. Chloe. Oye. Aquí fue donde pasó. Deberíamos volver. Lo vi. Creo que vi lo que pasó y no lo recordaba. Entonces digámosles. No me van a escuchar. Toma. Alguien la asesinó. Chloe. Debiste haberme llamado apenas la viste. Señor, no tengo otra excusa para creer que algo más pasa aquí. Quizá está conectado con la desaparición de Rebecca Cole. ¿Qué quieres decir? De pronto vio que alguien la asesinó. Mire, Sargento Stanford, solo digo que debería enviar a alguien al bosque a buscar, por el lado del río. ¿Tú sabías que Rebecca Cole vivía en una situación bastante dura? No. Sí. Era huérfana. Iba de un lugar a otro. Escapaba siempre. No se quedaba mucho en un solo lugar. Fue arrestada algunas veces y pasó un año en prisión. El trabajo que tenía lo consiguió por un programa de liberación organizado por el gobierno. Señor, cuando escapan finalmente aparecen en algún lugar. No siempre. Chloe es una joven con problemas, Josh. No creo que sepa lo que dice la mitad del tiempo. Y si la ves de nuevo, llámame. Bien. Hablo en serio. Joven local perdida. La policía continúa la búsqueda. La última vez que fue vista caminaba del trabajo a su casa desde el restaurante Parkside. Cole vivía con su madre adoptiva, Virginia Sutton, en el momento de su desaparición. Mamá. ¿Chloe? Creo que tengo respuestas. Creo saber qué le pasó a Rebecca. Cariño. No, yo vi lo que le sucedió, mamá. Solo lo había olvidado. Bien. ¿Por qué no regresamos juntas al hospital? Todo se va a solucionar. Ellos no me van a creer, ni siquiera tú me crees. Chloe, yo solo quiero ayudarte. Pero siento que no quieres eso. Todo lo que hago, lo hago porque te amo. Y quiero que confíes en mí, eso es todo. Solo que confíes. Me duele verte sufrir. Vamos a casa. Sin extraños, si eso es lo que quieres, podemos hablar al respecto. Vamos, Chloe. No puedo. No puedo. Chloe, regresa.
Hola. Hola. ¿Es de la compañía de cable? Señora Sutton, soy Josh Griffin. Hablamos por teléfono hace poco. Ya te dije. No tengo mucho que decir. Sí. Solo esperaba que quizá pudiéramos hablar. Estoy esperando que un hombre venga a arreglar la televisión. Ya me perdí varios programas hoy. Podemos hablar mientras espera. ¿Sabe algo sobre cable? Ah, Cuando la asistente social de Rebeca se nos acercó, dijo que sería una rebelde, que tuvo muchos problemas en sus otros hogares. Aquí nunca nos causó ninguno. Era muy reservada. la prensa nunca mencionó nada sobre sus padres. No podían. Ella nunca los conoció. Tuve muchos jóvenes en mi casa durante ese tiempo, y todos tenían problemas. Pero ella parecía en paz con ella misma. Lo de huir nunca me pareció que tuviera sentido. Guardé sus cosas. ¿Quieres verlas? Vamos. No estás haciendo nada bueno ahí. Lo intenté. Nunca supe qué hacer con esto. Tampoco ninguno de mis hijos. Se fue y nunca regresó. Hizo amigos en el trabajo. Tenían un estudio de la Biblia en la escuela. Una de las chicas de su clase la invitó a sus reuniones. ¿Puedo? Ahí llegó. Disculpa. Leí en un lugar que la mente te protege de algunas cosas. Especialmente cuando eres niño. Y algunas veces solo permite que sepas de ellas cuando estás listo. La cortina cae y los recuerdos vuelven. Ese fue el pensamiento que me trajo aquí. Este lugar y yo estamos conectados para siempre. Vamos, Rebeca, déjame llevarte. ¿Estás borracho? No. Sí lo estás. Estás borracho de nuevo. Vamos. Rebeca. ¿Nos vamos a mojar? Déjame sola. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente bueno para llevarte o qué? No me interesa, ¿de acuerdo? No he terminado de hablar. ¡Déjame en paz! ¡No me hables así! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Déjame! Hola, Josh. Hola, Lola. Escuché que la policía está buscando a tu amiga. Sí.
¿Sabes? No sabía que la Rebeca de la que hablaba la otra noche era Rebecca Cole. Sí. ¿La conociste? Sí. Algunos de nosotros hemos estado aquí siempre. Gracias. Sí. ¿Y ya hallaron a la chica? No. La policía nos dijo que estuviéramos alerta, pero no ha venido por acá. ¿Qué es lo que le sucede? No lo sé. Gracias, Lola. Ok. Sabía que era tu auto. Tengo entendido que has buscado cerca del río. Vas a tener que dejarlo, Josh. ¿Por qué? ¿La policía cree que encuentre algo? Cálmate, hermano. No es bueno. Además, no podrás seguir. Es propiedad de la ciudad. Hola, Lola. Visité la casa de la mamá adoptiva de Rebeca. Aún tiene una caja con sus cosas, fotografías, joyas, libros, su Biblia. Me dijo que Rebeca se unió al estudio bíblico. De acuerdo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo estaba subrayado. Es sobre esperanza. Mark, lo sabes. Había decenas subrayados. ¿Qué quieres decir? Estaba sanando, no sufriendo. Era el mejor año de su vida. A veces no ves todo el panorama, Josh. Puedes estar en la cima en un minuto y en el fondo al siguiente. Tú deberías saberlo mejor que nadie. No se trata de Hannah. Josh, lo siento. Pero no puedo evitar preguntarme si se trata de ella. Esta es la verdad. La policía se rindió con Rebeca. Como tenía problemas, archivaron su expediente. Josh, por favor, siéntate y hablemos. ¿Y para qué? Algunas veces, cuando decides no rendirte con algo, te lleva a perseguirlo obsesivamente. Te hace arriesgar todo. Buscas respuestas. Buscas esperanza. Quizás hay 1.000.000 de exploradores perdidos por cada uno que encuentra una respuesta. Y luego aparece algo que no esperabas. Y de repente... te das cuenta de que estás en el camino correcto. Josh. Josh. ¿Estás bien? Estaba en el puente y te vi. ¿Qué pasó? Alguien me atacó por detrás. Bien, muy bien. ¿Puedes levantarte? Estoy bien. Ok. Bien, espera un segundo. Mi reloj. No te muevas. Solo... deberías ir al hospital. No.
¿Qué estabas haciendo aquí? Yo te creo, Chloe. Debe ser. ¿Segura? Es la misma. ¿Qué hay del hombre? ¿Podrías reconocerlo? Si lo tuvieras frente a ti, ¿podrías hacerlo? No lo sé. Hola. ¿Qué tal? Debo preguntarte algo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estuve con la madre adoptiva de Rebecca y me dio esta fotografía. La recuerdo. Mira, Rebecca. ¿Es la camioneta al fondo? ¿Por casualidad no sabes a quién pertenece? ¿A un cliente, tal vez? Parece la vieja camioneta de Matt Barnes. No estoy segura por qué. ¿Quién es Matt? Es el cocinero de la noche. Estaba ahí ayer. Tenía una camioneta así antes de comprar la motocicleta. ¿Está en el restaurante? No, tiene libre el fin de semana. Ahora duerme. ¿Y vive en el pueblo? En las afueras de Trimmer Road. ¿Dónde en Trimmer? La casa gris después de las vías. ¿Seguro que estás bien? ¿Por qué quieres esa camioneta vieja? Es una larga historia. Gracias, Lola. Josh. ¿Estás bien? Dicen que Dios puede sanar tu corazón. Pero yo nunca lo he sentido. Siempre me pareció lejano. Creo que alguien te lastimó mucho. ¿Tengo razón? Puedes confiar en mí. Lo sé. Confía en mí, Lo Chloe. sé. Nunca conocí a mi padre. Lo único que puedo recordar es a mamá y a mí. Salió con algunos hombres. Algunos eran agradables, pero otros no tanto. No me gustaba estar ahí cuando estaban en casa, especialmente cuando mamá no estaba. Entonces, me iba a caminar cerca del río. ¿Bajo el puente? Tu mamá lo sabe. No es tu culpa. ¿Cómo lo sabes? No es tu culpa. ¿Cómo lo sabes? No hiciste nada malo. No es tu culpa. No es tu culpa. Está bien. Está bien. Ahora, escúchame. Creo que sé quién conducía esa camioneta. Así que debemos dar un paseo. ¿Ok? Sí. ¿Puedes hacerlo por mí?
probablemente no tiene sentido para la mayoría de las personas. Visitar la casa de un hombre que crees que asesinó a tu amiga. Pero cuando se te acaban las opciones, tus decisiones se vuelven desesperadas. ¿Seguro quieres hacerlo? Si quieres quedarte, está bien. Veamos si hay algo atrás. Creo que no hay nadie. ¿Buscan algo? Escucha, estaba tocando y nadie respondió. ¿Qué hacen aquí? Quería preguntarte por una foto que encontré. ¿Qué? ¿La policía no te busca? Alma perdida. ¿Eras tú? ¿A qué te refieres? Yo te vi. ¿Qué es lo que dices? Tú la mataste. ¿Qué? ¡Tú la mataste! ¿Matar a quién? Está confundida. No, no estoy confundida. ¿De qué me culpas? ¡La mataste! ¡Lo vi! ¡Vámonos! ¡Yo te vi! ¡Eras tú! ¡Eras tú! ¡Salgan de mi propiedad! ¡Voy a llamar a la policía! ¡No vuelvan jamás aquí! Es hora de que le digas a la policía. ¿Estás lista? Sí. Sargento. Sí. Josh Griffin viene en camino para acá. Dijo algo como que Chloe Morey identificó a un hombre llamado Matt Barnes como el que asesinó a Rebecca Cole. Yo me encargaré. Tienes a todos confundidos, Josh. Sargento, ¿puedo explicarle? Ahórratelo. Chloe, sal de la camioneta. Ese señor Barnes tuvo algo que ver con la desaparición de Rebecca. Tiene que escuchar a Chloe. Chloe no sabe lo que está diciendo. Ese es el problema, Josh. Tampoco sabe lo que ella ve. ¿Por qué no lo entiendes? No me hagas pedírtelo de nuevo. Sal del auto. Vamos. Si interfieres de nuevo, te arrestaré. Vete a casa. Escuché lo que pasó. Olvidé lo rápido que vuelan las noticias. ¡Josh! Josh, ya no sé qué más decirte.
Estoy tratando de entender. ¿Has sentido que Dios te falla? Si soy honesto, sí. Algunas veces siento que lo hace. Especialmente cuando no tiene sentido. Somos humanos, Josh. Está bien estar enojado. Estoy más que enojado, hermano. Hannah no estaba convencida de Tanzania, pero la convencí para que viajara. Cuando enfermó estábamos muy lejos de todo para conseguir ayuda. No lo entiendo. Hacíamos algo bueno. Trabajamos para Dios. Lo entiendo. Pero creo que Él transformará esto en un propósito mayor para ti. Pero no en nuestro tiempo, Josh. Sino en el suyo. En su tiempo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres decirme por qué huiste? De acuerdo. Ahora te llevaré al hospital. ¿No hay nada más que quieras decir? Hay alguien aquí que quiere verte. Hola, cariño. No tenemos que hablar de esto si no quieres. Sin importar lo que pase, no te dejaré. Ok. Una parte de mí quería decirle todo lo que sabía. Me gustaría sentirme segura. Es un sentimiento de impotencia cuando no confías en tus propios pensamientos. Aunque pudiera descifrar la mezcla entre los hechos y la ficción, no le iba a decir a nadie. Pero cuando pensé que estaba a punto de perderlo todo, algo sucedió que no puedo explicar. Y lo cambió todo. Salvó mi vida. ¿Todo está bien? Matt Barnes. Es un hombre que no había estado en mi radar por años. Pero lo tuve presente cuando era joven, antes de que empezara a trabajar en el restaurante. Cargo por agresión sexual. Eso fue hace 14 años ya.
Para ese entonces ya tenía el tatuaje de alma perdida. ¿Por qué no vamos hasta el puente y me muestras lo que crees que pasó? ¿Lista para eso? Sí. Oye, ¿qué haces? Busco algo. ¿Lo mismo que estabas buscando en mi propiedad antes? No. Lo encontré. Busco algo más. Esa chica te está volviendo completamente loco. Pero está aquí. ¿Te preocupa algo? Quizá me preocupe por ti. Muchas cosas malas pasan en este bosque. Se caen, se resbalan, se golpean la cabeza muy fuerte. Es fácil terminar boca abajo en ese río. Sí, seguro sabes mucho al respecto. No hay nada que buscar ahí, Josh. Ella te vio. Es una testigo. Está loca. Y nadie le va a creer lo que ella dice. Así que por favor, Josh, vete a casa. Pero yo le creo. Tan pronto encuentre a Rebecca, donde la hayas dejado, mucha gente va... ¡Hey! ¿Qué está pasando ahí? No vas a encontrar nada. ¿Era Barnes? Sí. Sí, despacho, soy Stanford. Necesito un par de unidades en el puente Trimmer Road. Necesito seguir a un posible sospechoso que escapó por el bosque. Hombre blanco se llama Matt Barnes. ¿Y si no lo encuentran? Lo harán. Es hora de que alguien más sepa la verdad. Mamá, necesito decirte algo. Muy bien. Josh tenía razón. La estaba castigando con mi silencio. Y debía terminar. Para que la sanidad comenzara. Es donde solía venir. Aquí me sentía segura. ¿Segura de qué? Chloe, quiero que te sientas segura. Quiero que te sientas segura conmigo. Nunca dije esto. Pero habían días mientras no estabas.
¿Algo? Aún nada. ¿Cómo están? No quería lastimarte. Te defraudé. No. Sí, dejé que esto pasara. No digas eso, por favor. No te sientas así, ¿ok? Tú no sabías. Tú no sabías. Oh, Chloe. Perdóname. Perdóname. Fix all the pieces of my heart with pieces of my scars. ¿Hallaron algo? ¿Y Chloe? ¿Te parece familiar? Era de Rebeca. Perdóname por no haber creído en ti. Te veo después. Debo encontrar a Matt Barnes. Qué bueno que no te diste por vencido, hermano. Vas a estar bien, Chloe. Dos días después arrestaron a Matt Barnes por el asesinato de Rebecca Cole. Sus restos fueron encontrados a pocos metros de su cruz. El psicólogo que me entrevistó dijo que probablemente había estado recolectando pistas sobre él por años. Que mientras mi mente bloqueaba los recuerdos de lo que había sucedido, también estaba haciendo un inventario de todo lo que sabía acerca de él. Dijeron que mi testimonio lo haría un caso abierto y cerrado. Espero que sea verdad. Rising up from the ash. It's a place that I never thought I'd get back from. It's taken everything I had to find my way back home. Something's telling me, because I've stumbled, I'm unworthy. All the things I've done, I am still loved, and I can't overcome. I've got to make a change. Gotta make Hola, mamá. a change. Hola. Pensé que querrías compañía para el almuerzo. ¿Seguro? ¿Todo está bien? Sí, estoy concentrada en la universidad. Mira. Es una invitación a la exhibición estudiantil. ¿Cómo estás? Estaré mejor cuando sepa que tú lo estás. Aún no lo estoy. Y no sé cuánto me tomará estarlo. Pero no dejaré que esto me consuma o me defina.
Y no quiero que tampoco te consuma o te defina a ti. Tenemos que hacer de esto un nuevo comienzo para las dos. Yo también quiero eso. ¿Nos vamos? Creo que será algo muy bueno. Yo también. Todos aman tu trabajo, Josh. De verdad es muy bueno. Qué bien. Este es el resto de mi cuenta. ¿Te quedas para el servicio? No. Tengo una cita con la ducha. Será mañana. Me equivoqué al presionarte para que hablaras. Como pastor, se supone que debo aplicar el método "estoy aquí para ti si me necesitas". Pero era difícil verte sufrir. Bien, entiendo. Eres mi hermano. No aplica lo mismo. Hora de que hagas lo tuyo, pastor. Josh. Sabía que te encontraría aquí. ¿Cómo estás? ¿Te ves bien? Me siento bien. Gracias. De nada. Gracias. Por creer en mí. Tuviste los ojos para ver la verdad cuando nadie más lo hizo. ¿Quién fue el que te enseñó a ver con tu corazón? Estoy empezando a entender que algunas veces debes llegar hasta el fondo antes de ver la cima. Así es. ¿Crees que Jesús pueda sanar a alguien como yo? Sí. Las obras más maravillosas de Dios por lo general se ven en momentos de quebrantamiento personal. Cuando los discípulos estaban a los pies de la cruz, parecía que Dios no estaba ahí y que no estaba funcionando. No tenían esperanza. Pero fue en la cruz donde Él estaba haciendo su obra más maravillosa por nosotros, sin importar de dónde eres o qué tan oscuro pueda parecer. Confía en que Dios está ahí. Aún me cuesta trabajo confiar en la gente. Pero después de entregarle mi vida a Jesús, estoy aprendiendo a confiar y a depender de Dios. Y conforme le voy conociendo, mis cicatrices van desapareciendo. Y ahora que vivo su palabra, finalmente soy libre. Woke up today a different way. I think it's time to lift my head up from this bed. Get back to living life. Seasons change and the greens are turning brown. Winter wind is blowing in, fallen leaves all around. Last few years been full of tears and pain.
lost so many people that I love. Time will never be the same. Accepting they're gone is still so hard to believe. But life goes on and on, regardless of what I need. Free. I wanna be free. I get this smile from wearing memories on my sleeve, from all the laughter I've shared with those who had to leave. These reflections keep alive what I'm sure of the way we were. My romance is unaffected by the light that's been shed upon yesterdays and the tapestry of my life. It's not the future I'm afraid to step into. It's letting go of who you used to be. It's letting go of you. There's a new day at the door. There's hope in this destiny that one day we'll be free.